días. Gracias por estar en el programa. Armando F. Sánchez a sus órdenes y estamos aquí en el programa de Sobresalientes. Tengo el placer de tener a Víctor Jorges, que ahorita anda siendo de escritor para noticias en Fort Lauderdale, Florida. Atendió a la Universidad de Florida International University y también, además de trabajar así en español, Discovery Latin America, también estudió en España por medio año. También es bien de ir a Madrid. A mi esposa y a mí nos encanta España. Es un lugar donde fue. Vamos a hacer las preguntas de tratar de saber qué es lo que lo motivó a Víctor que entrara al mundo de escritura, de salir en la televisión, ser reportero y más que todo la base de todo de cómo contar cuentos, porque como él me explicó a mí anteriormente, y vamos a hablar de eso, de empezar por ahí, ¿qué es este mundo que tú mencionas de compartir historias? ¿Qué es la relación de eso con el trabajo que haces? Bueno, nada, empezar por darte las gracias de tenerme en el programa. Y bueno, muy brevemente, hay que entender que las noticias, antes de ser cualquier cosa, son historias de personas, son cuentos de familias, son momentos que a veces pueden ser cosas como un crimen o pueden ser cosas como, no sé, un asalto o lamentablemente una muerte o algo así. También existen los cuentos o las noticias positivas de un logro, de que alguien sobrevivió a una enfermedad o más recientemente la pandemia, de negocios que están sobreviviendo, pero todo es un cuento, todo es una historia y es parte fundamental del ser humano compartir qué te está pasando a ti, querérselo contar a alguien y que ojalá la gente aprenda algo de eso y tener eso como carrera es, bueno, suerte, porque como te digo, hay, no sé hacer otra cosa, así que contar cuentos y que sea un trabajo es buenísimo. Bueno, todos contamos cuentos, pero no todos encontramos que se puede hacer una profesión de eso y tú lo hiciste. Y eso es algo que queremos compartir con las personas que nos están escuchando y viendo en este programa. Déjame empezar primero con tu historia personal. ¿Cuándo te diste cuenta que este es algo que te encantaba hacer y quisieras hacer como una profesión? Bueno, yo creo que todo viene porque mi mamá estudió periodismo. Nunca ejerció, pero mi mamá es una mente brillante. O sea, ella es la primera y última persona que ve mi trabajo. Y por el otro lado, mi papá, que esto me enteré después cuando tenía como 18, 19 años, él fue fotógrafo, era como que su pasión, básicamente creciendo. Entonces, yo creo que como que eso me lo internalizaron, no sé si por el cordón umbilical o algo así, pero aparte de eso, cuando yo estaba en séptimo, en middle school, ya vivía aquí en Florida, después de venirme de Venezuela a los 10 años, y había la opción de entrar a la clase para armar el anuario del colegio, de la escuela. Y bueno, nada, apliqué, entré y desde ahí empecé a tomar fotos y desde los 12 años, ahora tengo 23, nunca he dejado de hacerlo, o sea, de tomar fotos, de compartir visuales, entrevistas, historias, que es lo que veníamos hablando. ¿O son historias que tú grabas, sea por fotos o por cámara o lo que sea? Lo pasaste a otro nivel más avanzado. ¿Cómo hiciste eso? ¿Te ayudaron tus padres de que, mira, vamos a hacer un reporte de esto, de aquello y vamos a hablar cómo lo hiciste? ¿O fue una pasión que tú fuiste encontrando que ya lo traías? Bueno, por suerte, mis papás no son ese tipo de papás que, bueno, si yo soy abogado, tú tienes que ser abogado. Si soy médico, tú tienes que ser médico. Entonces, como te venía diciendo, desde los 11, 12 años hago esto y me enfoqué tanto en eso que en realidad no aprendí a hacer otra cosa. Dije, bueno, tengo que seguir. O sea, tengo que seguir esto en la universidad, tengo que, que seguir como que mi sueño y mi pasión en este momento. Y aparte de eso, tengo la suerte, y bueno, la suerte y le he puesto bastante trabajo al asunto de que la gente desde esa edad me venía diciendo, es que eres bueno, es que te ha salido bien este video. Entonces, eso lo combinas con eso que te digo de que no tengo otra opción porque no sé hacer otra cosa.
Y entonces sigues y ya cuando te das cuenta tienes 10 años haciéndolo, así sea en el colegio, y, y te sale bien y sigues. Me acuerdo haber escuchado que algunas personas buscan una profesión y otros la profesión te encuentra a ti. Parece que tú eres el secundario grupo de ese sistema. Ahora, ¿tú te acuerdas haber hecho un reporte, por decir, en tu propia imaginación, a tu propio momento? Dice, voy a escribir esto, lo voy a hacer, un tipo de proyecto. Y ¿te inculcaste en hacerlo al punto de que ya no veías otra cosa que hacer? Yo creo que yo me entrego, te puedo decir con toda la plena seguridad, desde que tengo los 12 años, me entrego así full a la fotografía o a cualquier foto que esté tomando. Es como que, o sea, tiene que quedar perfecta o me tiene que gustar a mí lo suficiente como para ya alejarme del proyecto. De un proyecto específico no me acuerdo, así que me haya dicho como que, bueno, esta es, o sea, no voy a hacer más nada en la vida. Me acuerdo del primer proyecto que hice en high school, que era sobre la aviación, sobre un aeropuerto local aquí en Fort Lauderdale, y ellos tenían como una especie de academia para ayudar a niños como que a ver cómo era la aviación, y ese fue mi primer proyecto que ya después de ahí dije, esto es. So, empezaste de reportero a tu propio nivel. Entonces, y en la escuela, ¿qué encontraste? Secundaria, preparatoria, etcétera, en la universidad. ¿Qué hallaste de apoyo que te ayudó a desarrollar esta profesión que tienes ahora? Bueno, por suerte yo fui a un high school, a un colegio secundario que se especializa como en certificar a los estudiantes. Entonces tenemos varios tipos de certificaciones. Está como la de Early Childhood, que es para gente que quiere ser maestro. Está como que la rama culinaria, también cosas de enfermeros. Y teníamos también la de televisión, la de producción de televisión. Y parte de ese programa y parte de ese mundo académico era competir al nivel del distrito, estatal y nacional. Entonces, aparte de, obviamente, las tareas y la nota, o sea, the grade, la asignatura que te daban, teníamos el chance de competir con gente a nuestro mismo nivel, a esos niveles que te digo. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que llegas de segundo lugar, después de primero, después otra vez de segundo, a veces nunca llegas, empiezas a darte cuenta y a recibir muchos comentarios sobre tu trabajo, y esa herramienta, con mucha gente que yo hablo ahora en FIU, en la universidad, muy poca gente tiene esa oportunidad de tener esa competencia, que es una competencia bien sana, diría yo. Eh, y eso te ayuda a darte cuenta de que, eres bueno en lo que estás haciendo, y dos, te ayuda a darte cuenta de que si en verdad te gusta o no, porque hay mucha gente que llega a la universidad y dice, voy a estudiar X, no sé, medicina, y ve la sangre y se desmaya, porque nunca había visto sangre antes. Entonces, tengo la suerte de que mi bachillerato me preparó muchísimo, muchísimo. ¿Qué te motivó de ir a España, a CEU San Pablo? ¿Qué te motivó a ir a España y estudiar allá? Bueno, yo desde que uno cuando es inmigrante y ve todos esos estereotipos de los Estados Unidos, como, la gente se va a los 16, se va de su casa, se va a la universidad y entras a una fraternidad, y es así como que el sueño americano de cualquier niño, o por lo menos ese era el mío, de irme a vivir a la universidad. En el último año de bachillerato, por esto de que estaba haciendo tantos videos y eso, mis notas bajaron un poco y no llegué a entrar a ninguna universidad que no era aquí en el sur de la Florida. Entonces, mis padres y yo llegamos como un acuerdo de que, bueno, no te fuiste ahorita, ahora, ¿por qué no te vas a España o a cualquier país que tú elijas por 6 meses? También tengo la suerte de que mi papá estudió aquí, o sea, de Venezuela estudió aquí eh, 2 años. Entonces, tengo ese apoyo, que sé de mucha gente de que no reciben ese apoyo de los padres, entonces tengo suerte, bastante suerte. Entonces, nada, me fui 6 meses a España. Y también la otra cosa que nos dio bastante tranquilidad a mis papás y a mí es que por la situación en Venezuela hay muchos venezolanos, obviamente en todas partes del mundo, pero en Madrid es como un epicentro de venezolanos. Creo que mm, hay más venezolanos que madrileños, diría yo. Pero nada, entonces teníamos esa seguridad de que tengo gente
conocí a gente con el que fui al colegio en Venezuela, que viví con él y su hermana. Entonces, como que todo se alineó perfecto y me fui y fueron unos tremendos 6 meses. Mi hermana fue a estudiar a Salamanca como tú y Mm. me tocó visitar hace poco. Le digo, ¡ay, qué bonito hubiera sido si hubiera venido aquí! Pero ese es otro cuento, esas son las aventuras del estudio. En el proceso ahorita de producción, volviendo a ese punto de que si alguien te pregunta en un salón, ¿qué es lo que más tengo que desarrollar de mí para poder tener éxito en esta profesión tuya de journalism y de televisión, etcétera? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar para tener éxito? Bueno, yo creo que a pesar de que la gente no le gusta admitir de que el reportero es una parte imprescindible, o sea, tiene que estar y muy presente en la historia. Hay mucha gente que no quiere admitir eso, pero uno como reportero tiene la responsabilidad y lo que yo diría que es una tarea, es la tarea de uno conocerse a sí mismo y saber quién soy, eh, qué significo yo como que en mi contexto, porque uno no puede pretender ir a compartir la historia de alguien, porque es una tremenda responsabilidad, sin tú saber cuál es tu historia, sin estar cómodo con tu historia, sin saber, eh, ¿cómo se dice eso en español? What you stand for. O sea, es como, o Lo que sea, representas. exacto, ¿qué pintas tú? Diciéndolo coloquialmente en venezolano. ¿Qué pintas tú aquí? Si no sabes y estás un poco confundido, siento yo que vas a tener un trabajo un poco más duro al saber respetar y admirar la historia que vas a decir. So, al escribir la pasión de otros, tienes que tener pasión de sí mismo y conocerte tú mismo, cómo vas a desarrollar el cuento. Exacto. Cómo eleva uno ese poder, esa habilidad? ¿Cómo aprende uno a mejorarlo? Bueno, sí, se puede comparar con algo, el periodismo, que es muy difícil porque siento que es una carrera súper única. Eh, Imagínate un atleta para mejorar, practican. Es lo que uno tiene que hacer como periodista, practicar y practicar y practicar y compartir historias y escribir y borrar y escribir y borrar y volverla a escribir. Eso, en mi opinión, es la única manera de mejorar como periodista, porque cada vez que escribes algo y de repente lo compartes con alguien que es íntimo a ti y te dicen, Víctor, esto aquí no tiene sentido, porque una vez se involucra tanto en las historias que te puedes perder tú mismo ahí dentro, ¿no? Entonces, practicar y escribir y escribir y escribir y compartirlo y estar abierto a la idea de que de repente a alguien no le va a gustar tu trabajo, que está bien. Pero eso, o sea, hay que practicar. No vas a satisfacer al 100%, pero tienes que hacerle la lucha. Ah, Exacto. Víctor, como tú, que está en el presente nivel, ¿por qué quieres dejar moverte, más bien dicho, de escribir reportes a ser reportero? ¿Qué es lo que te motiva a hacer ese cambio? Bueno, básicamente yo pienso que no veo en las pantallas de los televisores o de los canales de hoy en día, no veo suficiente gente como yo. O sea, todo el mundo tienen 40 años, o son diferentes a mí, ¿no? O sea, de repente no tienen un acento, entonces, que de repente tampoco son cosas malas porque es una imagen que el canal quiere presentar. Pero vivimos en una sociedad en la que ya esos estereotipos de el reportero perfecto con la camisa planchada, siempre firme, ya, sí, exactamente, ya no pesan mucho. Me parece que hay, hay más de una manera de decir historias y siento que mi manera es agradable, no sé, digo yo. Y eso, no veo suficiente gente como yo en los canales, que siento que tiene que haber un poco más de representación, especialmente a la gente joven y a la gente migrante. Ves tú señas que va a cambiar? Yo diría que sí, porque todo está evolucionando un poco hacia
que la gente que está a cargo de todo es gente como yo. Entonces, cuando ese movimiento lentamente, pero hacia allá vamos, sucede que de repente el director de noticias del canal en el que yo quiero entrar para ser reportero no es un hombre blanco de 52 años, sino de repente un latino de 35, me van a tomar más en serio. Eso es algo que tiene que pasar. O hay mucha gente que dice que, bueno, que los latinos y muchas minorías tenemos que trabajar el doble para llegar a la mitad. Uno también, una estrategia como para asegurarse uno de que eso va a suceder, de llegar a cumplir sus sueños, es bueno, entender e internalizar que la cosa no es siempre lo más justo y tienes que trabajar un poquito más para llegar un poquito más cerca a lo que tú quieres hacer. Pero por lo que yo estoy viendo y en las pláticas que tuvimos, es de que tú tienes la pasión de que eso no te va a detener. Y en un tiempo, por lo que yo, eso es mi opinión, de que en un tiempo tú vas a llegar a un nivel donde tú vas a escoger las personas que salen enfrente de la pantalla o escriben el cuento y va a haber ese nivel que se ha ignorado por muchos años. Claro, exactamente. Ese sería el propósito final de todo, ¿no? Como en inglés se dice pay it forward, o sea, como que devolver todo lo que yo en un momento recibí, así sea desde high school, todo lo que recibí desde bachillerato, desde en CNN, todo lo que aprendí. O sea, no hay ninguna razón por la cual tiene que haber una separación de que alguien sea inaccesible a decir, bueno, hay alguien joven como yo en este momento que necesita un consejo, así sea editar su portafolio, sentarme 10 minutos, eso tiene que existir. Y mientras no exista, que por suerte yo he tenido la suerte de conseguir gente que sí me ha ayudado. Eso es súper importante de que eso exista, porque si no, ese cambio que te acabo de mencionar de que poco a poco vamos subiendo a que la gente que sea como yo esté en el lugar de darle oportunidades a nosotros, no va a pasar. Aquí en California, más de la mayoría de los jóvenes en la escuela desde kinder a 12 grado ya no son blanco tradicional, ya son de minorías y no todos mexicanos, pero tenemos mucho latinoamericano aquí también. So, vemos los cambios de las demográficas de todos los países y ni se diga lo que es la influencia latina en la Florida. Quiero que por favor pedirte si puedes compartir con nosotros información de contacto para que las personas que nos escuchan y nos ven puedan obtener más información de tu parte. Claro, mi Twitter y mi Instagram son los dos, el mismo usuario, es @Víctor_Jorges, como Jorge, pero con S al final. Y si me quieren mandar un correo electrónico también, bienvenidos, Jorges, Víctor, o sea, de apellido, primer nombre, @gmail.com. Perfecto, especialmente para los estudiantes que están en la escuela que quieren desarrollar esta idea de entrar a este mundo de televisión, radio, periódico, etcétera. ¿Qué es lo más importante que tiene uno que saber o debe de uno de hacer como tarea, sea se lo da uno en la escuela o uno mismo se lo da, para seguir desarrollando en el presente y en el futuro en este mundo tuyo? Bueno, anteriormente mencioné, la práctica es súper importante y hay ciertas cosas que no se pueden enseñar. O sea, tienes que tener un momento que hagas clic, que digas, o sea, en cada historia que uno haga, tiene que haber ese momento que digo de que te enamores de la historia y respetes tanto la historia que no te rindas a decir, ¿sabes qué? Nada, voy a escribir cualquier dos cosas, dos párrafos y decir, bueno, ya, a la siguiente. Eso me parece que no puede pasar. Y mientras más hagas ese esfuerzo extra, va a llegar un momento de que se te hace natural escribir de una manera de repente un poco más avanzada. Entonces, eso, o sea, y eso no fácilmente, o sea, simplemente no pasa si no escribes y si no entrevistas y si no conoces gente y si no sales a grabar. Entonces, creo que como que la raíz de esa posible mejora como periodista es como cualquier otra cosa, que es practicar y repetir y repetir y repetir, que la gente creativa dice que no, que la rutina es horrible y que cómo vamos a tener un horario de 9 a 5 porque nos queremos dar de hippies profesionales, pero siento que de verdad es la única manera de mejorar, es practicar y repetir el proceso. La historia no la puedes repetir, pero el proceso sí. Me has enseñado y motivado a pensar
viéndote y escuchándote, que tienes que tener un gran respeto a la curiosidad, querer saber más, de que hay superficie, pero quieres saber más internal y tienes que desarrollar esa habilidad de ti mismo para llegar a ese punto. Y eso lo traías desde niño, de que querías saber más, como dijiste de la fotografía, lo hice de esta manera y lo hice de aquella manera. Pero tú seguiste empujándote tú mismo, de que cómo puedo mejorar esto. Sí, bueno, ahora me río porque ahora que mencionas de que si de chiquito era curioso, o sea, preguntaba más de lo que tenía que saber y mi mamá siempre me decía, Víctor, ya, o sea, estamos hablando de los adultos y yo, ok, ok. Pero sí, digo, y esto también tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de la representación, es que por lo menos si vas a escribir una historia sobre un latino, alguien que, sí es posible que alguien blanco o lo que sea llegue a entrevistar a un latino y haga una historia que sea suficientemente justa y suficientemente correcta como para que le hagan justicia y respeten la historia del sujeto que te abrió sus puertas para que tú lo entrevistaras. Pero por lo menos un perfil, vamos a pretender que estoy escribiendo un perfil sobre un chef cubano, ¿no? Tienes que saber sobre, o sea, tienes que saber qué es la comida casera de una abuela eso, o sea, cosas como esa, que nada más de repente lo conoce un latino, ¿no? Entonces, esa curiosidad y esa familiaridad que uno puede tener como minoría es súper importante porque entonces puedes elevar la historia un poco a saber, bueno, pero si pregunto esto, que nada más se me puede ocurrir a mí porque pasé por algo similar, entonces cuando ese momento sucede, la historia ya mejora. Tu conocimiento que hayas obtenido de experiencias y preguntas y curiosidad que has tenido, te apoya y te ayuda a desarrollar el cuento un poquito más familiar, si vamos a decirlo de esa forma. Estoy aprendiendo, estoy grabando todo esto porque tiene uno que mejorar. Uno piensa en el éxito, es un cuento muy común de que uno ve a la persona en un estado de éxito, pero por lo que yo veo, todos han pasado por tiempos de fracasos o tiempos difíciles, donde uno perdió la confianza o podía empezar a tener ese descontrol de que quizás escogí mal, etcétera. ¿Te ha pasado eso a ti? Sí, bueno, en varias ocasiones, por lo menos como te dije antes, de que en bachillerato tenía la opción de competir y competir y competir. Claro, ya eso irónicamente no importa, porque yo no puedo llegar a CNN y decir, mira, contrátenme como reportero porque en el 2016 gané X cuando tenía 17 años. Eso ya obviamente no tiene mucha validez. Pero cuando uno se está formando, esos comentarios pesan mucho. Y me acuerdo que estábamos en Orlando compitiendo y teníamos que hacer una historia eh, en varios medios, es decir, un artículo, un video y una foto. Y yo lo decidí hacer sobre el Convention Center, o sea, la sala de conferencias donde estábamos, y fue un fracaso total. El año siguiente fui y nada, lo volví a hacer y por suerte conseguí un sujeto perfecto que estuvo dispuesto a decirme su historia y boom, llegué de primer lugar. Eso en otro momento, que eso me parece interesante porque lo puede transformar, o sea, un año de separación casi justa porque la conferencia siempre es la misma semana del año y la misma competencia, o sea que el campo estaba bien anivelado. Entonces ahí vi mucho mi crecimiento. Aparte de eso, como ya saben, mi sueño es ser reportero y entonces una de las competencias era mandar tu portafolio en frente a cámara, o sea, lo que se llama on-air talent. Y bueno, cuando recibí el feedback, los comentarios eran básicamente que haces frente a cámara, tienes un acento horrible, hablas demasiado con las manos y ya he visto, por suerte, o sea, no por suerte, pero afortunadamente, que poco a poco hay reporteros que hablan como yo, hay reporteros que hablan con las manos, hay reporteros que hablan rápido. Entonces, eso también es como que una opción de momento de crecimiento. Y últimamente que me acabo de acordar, cuando estaba acabando mi pasantía en CNN, que me hicieron una prueba de redacción, yo pensaba que yo era un escritor perfecto, así, premio Nobel de la Paz. Y me hicieron la prueba y me dijeron que nada, que necesitaba 5 años para aprender a redactar para televisión. Eso fue un reality check así fuerte, 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 que no sabía traducir, que no sabía hablar español, y yo, bueno, ok. Y nada, a los 6 meses estaba trabajando en un canal como redactor. En tus pláticas me haces siempre pensar, todos traemos cámara, tenemos radio, podemos grabar voz, podemos escribir o que nos lo escriba por nosotros.
dictar, hacer los cuentos. Traemos una estación de televisión, de radio, periódico en la mano, pero no lo usa la gente de esa manera. Especialmente los jóvenes, les digo, mira, ustedes traen este equipo, ¿por qué no lo usan? Agarren un cuento y pueden hacerlo por el internet y escribirlo, grabarlo, y ahora muchos están poniéndolo en las redes sociales del internet. No tienen que esperar que crezcan a ser adultos. Pueden ya empezar desde ahorita. ¿Qué piensas de esa idea? Yo siento que hay campo para todos los periodistas que quieran ser periodistas. O sea, son bienvenidos a la industria. Yo les doy el permiso de ser periodistas. Pero lo más importante, sabiendo esa facilidad y ese lujo de poder proyectar cualquier información que se te ocurra y dependiendo cómo la presentes, sea recibida de una manera de que la gente piense que es un hecho, con eso también viene muchísima responsabilidad. Por un lado, excelente, háganlo. O sea, publiquen y exprésense y lo que quieran. Pero también entiendan que con un clic lo puede llegar a ver gente, millones y millones de personas. Esa responsabilidad, que es la misma responsabilidad que tiene un reportero en cámara, que tiene un escritor en el New York Times X, esa responsabilidad tiene que estar muy presente y eso que tú dices es muy verdad. Hay mucha gente que se siente muy empoderada atrás del teclado, en el teléfono o lo que sea, por la facilidad. Pero esa responsabilidad y esa ética es muy importante. Y más que todo, queda grabado si haces una tontería y creces y todavía dejaste aquello grabado y no se va a borrar. El internet tiene memoria para siempre en ese sentido. De nuevo, otra vez, por favor, tu información de contacto a tus redes sociales, por favor, para los que nos escuchan y los que nos ven. Claro. Mi Twitter y mi Instagram tienen la misma handle, el mismo usuario. Es @Víctor_Jorges, Jorges, como Jorge, pero con eso al final. Y de hecho los invito que en Twitter acabo de publicar unos episodios se llama South Florida Today, aquí en el sur de la Florida, los 3 titulares que tienes que saber cada día. Perfecto. Ya llegando, desgraciadamente, al final porción de la entrevista, viendo el futuro. Lo que yo he visto y he leído y lo he visto de primera mano es de que la cantidad de gente que trabaja en las oficinas de reporteros, de televisión, en muchas formas ha sido reducido y más se le está dando la responsabilidad a la tecnología, al punto que hace varios años estaba leyendo que Wall Street Journal estaba usando artículos que salían de inteligencia artificial, estaban escribiendo la información. Y tengo entendido que eso está subiendo en cantidad y empujando o reduciendo las oportunidades para las personas como tú que tienen la profesión en este mundo. Viendo ese desarrollo en el futuro, ¿qué piensas que va a suceder o debía de suceder? O si hay futuro para las personas, el humano en este mundo de reporteros. Bueno, siento que si esto está pasando, que no lo dudo, porque a pesar de que no lo he visto con un robot, lo he visto de que en un equipo para producir un programa de 2 horas, que era para producir Café CNN, éramos 2 productores, las 2 anclas, o sea, en la parte editorial, digo, los 2 productores, las 2 anclas y 2 productores asociados, que nos estiran bastante de por sí, y yo que nada más tengo profesionalmente 3 años como que en el campo. Ya de por sí lo estiran bastante. Ahora, hablando de los robots y de la inteligencia artificial, me parece que es un error muy, muy grave porque creo que si la gente como que capta algo de qué pinto yo como periodista en el mundo, es esa pasión que nadie te la puede enseñar y que mucho menos un robot va a tener porque los robots no son animadas, no tienen vida, no tienen sangre, no tienen cariño, no tienen compasión. Entonces, ¿qué tipo de entrevista puede ser un robot? Pienso que eso sí es un grave error, que de repente alguien por quererse enriquecer X cantidad de dinero está empujando a periodistas a que se vayan a sus casas. Como te digo, y repito, y que la gente entienda que es un error. Eso no puede suceder. Ojalá no suceda, eso es lo que voy. Última pregunta, pero ya que hemos desarrollado esta plática, ¿qué tan importante es que los dueños de las estaciones de radio, periódicos, etcétera, también sean de la base minoría y no todo el tiempo nomás al nivel de trabajadores que estamos tratando de competir uno contra el otro para hacer ese nivel? ¿Qué recomendación haces para que la gente entre
ese nivel como dueños? Bueno, como lamentablemente ya hay como un estereotipo de que las minorías tienen que trabajar un poquito más duro para llegar un poquito más, o sea, más lejos a la meta. Eso yo veo que por mucho tiempo va a tener que ser así hasta que no yo porque soy yo, pero gente como yo que esté dispuesto a darle el chance a alguien como yo hace 10 años, no sé si me explico, llegue a ese punto de que si el editor de noticia es un hombre blanco o X, no, le va, o sea, no va a creer en la persona porque de repente nunca tuvo que emigrar y no sabe qué tan difícil es. O no sabe qué es tener dos trabajos desde los 16 años para poder ayudar en tu casa. Entonces, esa parte, o sea, digo, o sea, el mundo profesional tan humano y tan sensible como la gente que lo forma. Entonces, si hay una desconexión emocional o intelectual entre tu jefe y tú, no se va a poder llegar muy lejos. Eso tiene que desarrollar. De nuevo, por favor, tu contacto en redes sociales, por favor. Sí, @Víctor Jorges con el guión bajo de por medio, o sea, Víctor-Jorges, y el correo electrónico es jorgesvictor@gmail.com. Los últimos momentos del programa, por favor, te los presento a ti, de que qué aviso nos das a los que nos están escuchando y leyendo para desarrollar y tener éxito en al nivel tuyo y siguiendo avanzando más en el futuro. Bueno, es súper importante entender que el periodismo específicamente es una de las carreras y elecciones de trabajo que uno puede hacer en la vida. Yo creo que si no la más humana y que tienes que tener bastante, como que bastante calor, es el periodismo, o sea, si no es el periodismo, es una de las más altas en la lista. Y también entender que el periodismo es un arte, el periodismo no es el periodismo que hay hoy en día, por como enseñan en la universidad que yo voy y que me voy a graduar, que cuando empezaron a imprimir las Biblias, a eso se le debe el periodismo, porque la gente empezó a leer, sí, es un hecho, es verdad, pero eso, yo no, o sea, yo cuando estoy escribiendo una historia sobre, no sé, alguien que acaba de perder su casa, no voy a pensar, es que la Biblia, no, voy a pensar en cómo, o sea, cuál es mi pasión, cuál es tu pasión y qué hay, o sea, qué puede aprender la gente de esta historia. Entonces, bueno, nada, que la pasión no se enseña, pero la pasión se practica y que con eso puedes llegar muy, muy lejos. Perfecto. Víctor, gracias por tu tiempo, por tu desarrollo de información a ayudar a los que nos ven, a los que nos escuchan. Yo, en lo personal, tengo ya más de 25 años en el mundo de televisión, radio, etcétera, pero siempre aprendo y aprendí mucho de tu parte, especialmente en la parte de la curiosidad, qué tan importante es serlo. Segundo, también la idea de que desarrollar y saber que no todo el mundo les van a aprobar lo que yo escribo, lo que yo comparto. Eso aprendí de ti. Y también la idea de que siempre hacerlo y buscar cómo hacerlo mejor, sea donde sea, y saber que tienes que, hay gente que sí sabe más que uno y hay que escuchar a esa persona y seguir la dirección, que no lo hacen por tumbarnos, sino los hacen por mejorarnos, porque podemos relacionarnos más en el futuro en otros niveles más avanzados, pero sabemos que tenemos el desarrollo y la profesión de hacerlo bien. Y eso lo aprendí todo de ti el día de hoy. De nuevo, Víctor, gracias por estar con nosotros. Ahora sí ya puedes descansar ya que trabajaste toda la noche y ahora dices tu tiempo, pero deseo tenerte en el futuro en otros programas para seguir la plática de que el reportero humano contra el reportero de artificial y desarrollar eso más, porque eso es algo que yo lo he visto por muchos años y algo que quiero seguir estudiando. Pero gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias a ti, feliz día.